Toda al-Aba. Shalom a todo el pueblo. Saludos a todos. Shalom en el Adón Yahshua HaMashiach. Toda a él por este tiempo que nos da, por el privilegio que tenemos de poder abrir este tesoro, esta heredad que en este tiempo se conoce como la Biblia, como la Tanaj, como las Escrituras, como la Torah. Esto es una heredad dada para todo el pueblo y toda al-Aba que nos ha permitido, nos ha alcanzado el que podamos meditar, el que podamos mirar en estas cosas. Toda él. La invitación pendiente para que coja su escritura, para que coja un marcador, un lapicito, para que pueda tomar nota. Recuerde que, como siempre aprendemos, recibimos una porción, una semilla, la cual necesitamos trabajar. Estuvimos mirando toda el Abba la semana anterior. Estuvimos mirando acerca de que está tomado en cuenta como en la escritura como la genealogía de Yahshua. Veíamos que no había tal genealogía. Lo que vemos como genealogía es el cambio incesante, lo que se va dando, de dónde vamos viniendo. Aprendíamos en el estudio que la identidad que recibimos es bastante diversa, ya que venimos de una familia de muchas generaciones y generaciones. Entonces, en lo literal veníamos viendo los nombres de quienes han sido tomados en cuenta en la genealogía. Ojo que esta es una genealogía. Usted puede ver también en Lucas 3 otra genealogía, pero que si el Abba nos permite más adelante hemos de ver cómo están relacionadas y ver las aparentes fallas que el español tiene, que hace que este mensaje, este evangelio, en ocasiones pierda credibilidad. Pero eso hablando literalmente. En el ámbito del Ruach podemos mirar que estas cosas tienen un cumplimiento exacto, tienen algo que se van dando. Entonces quiere el Abba que podamos avanzar ahí, a revisar todo esto. Si el ABA quiere en reuniones adelante, se ha de seguir revisando esto, por lo tanto necesitamos estar al pendiente, sobre todo en la tefilá, conectados del corazón con el ABA, con el Adón, para que tengamos respaldo del Ruach, y a la vez también estar mirando lo que dice la escritura. Si tiene algo, comparta, súbalo, todo al ABA que nos da la oportunidad. Estuvimos mirando en el libro de Mateo, el capítulo 1, y pudimos revisar parte de la genealogía, que ojo, que arrancaba diciendo libro de pergamino del árbol genealógico. Esto veíamos que este libro de pergamino originalmente no existe, es la cuenta o es el aumento que uno va teniendo, ¿no? Pudimos revisar hasta Tamar que engendró a Fares y a Zera, ¿no? Nos vamos al 1:4, libro de Mateo, capítulo 1, verso 4. Continuamos mirando esto y quiere el Abba que podamos avanzar. En el verso 4 dice, Aram engendró a Aminadab a Naxón, y Naxón a Sela. Estos nombres, como se venía diciendo anteriormente, cada nombre, hablando históricamente, sabemos que es la persona que se manifestó, pero cada nombre sabemos que es una cualidad que va teniendo. En el verso 4 dice Aram, que veíamos que en el hebreo es Ram, Resh Mem, en el español le pusieron Aram. Resh Mem, Ram es el exaltado. Nosotros necesitamos ser exaltados, pero no por nuestra boca, ni por nuestro pensamiento, ni por persona alguna, sino por lo que el Abba permite que se transmita estas cosas, que el Abba sea exaltado a través de lo que sale de nuestras bocas. Entonces Aram engendró, que veíamos que la palabra engendrar era regenerar, ya que estas cualidades que vamos mirando hacen que el hombre forme a Yahshua, o esta genealogía que vamos mirando es para que se forme Yahshua, es para que venga Yahshua.
Entonces, como estamos mirando que no son solamente nombres, sino son cualidades, vamos mirando qué tipo de cualidades nos hace falta manifestar para que se muestre Yahshua. Entonces dice, Aram engendró a Aminadab, o el exaltado regeneró a Aminadab. Este nombre, Aminadab, que usted lo puede ver en el libro de Crónicas, es voluntad, dar espontáneamente, es tener una voluntad de hacer algo, es dar algún servicio, prestar algo con esa buena voluntad, con esa intención, o ser espontáneo al hacer algo, no esperanzado en recibir algo a cambio o dar algo por recibir cierta paga, sino tener eso de espontáneo, de saber dar, tener voluntad de dar. Esto es Aminadab. Entonces, mire, venimos diciendo que esto es lo que va por donde el medio que viene Yahshua. Entonces, ojo con esas cosas, dar espontáneamente. Aprendíamos hace algún tiempo, el Abba es el dador. Entonces vemos que Aminadab es dar espontáneamente cuando se dio el Adón Yahshua. Ese es un dar espontáneo, sin esperar retribución, sin esperar, al contrario. La escritura hace ver que venía preparado como varón de dolores, experimentado en dolores. Claro, es más o menos algo de lo que nosotros debemos hacer. No dar algo o hacer algo esperanzado en recibir paga alguna, sino saber que eso puede causar un dolor para que sea beneficio para alguien más, para que sea ayuda a alguien más. En este tiempo nos hace falta bastante ayunar. Ahí la escritura dice, hay tipos de demonios que no se van si no es con tefilá y ayuno, con súplica y ayuno. Y en este tiempo hay una infinidad de demonios que se mueven alrededor nuestro, que nos es tiene que ser causa de que se conduela nuestro corazón, de que se angustie nuestro corazón por todo eso. Y ahí es donde necesitamos dar de nosotros. Tefilá, ayuno, clamor, por lo que se va dando, por lo que se va viendo, por lo que se va escuchando, por los jovencitos de este tiempo que vienen a ser víctimas del medio, también por causa de los padres. Es muy, es muy profundo este Aminadab, es un dar espontáneamente que quiera el Abba que se vaya mostrando en nosotros hacerlo de esa manera. Luego dice, Aminadab, el que da espontáneamente o el que tiene voluntad para dar. A Nachshon, dice Nachshon o Naasón que está en el español. Nachshon, sabemos que era uno de los principales de la tribu de Judá, pero Nachshon también tiene una raíz que es encantador. Pero vemos que este encantador no es un engañador, sino es una persona que al transmitir las cosas del Abba hace que tenga ese gusto, hace que la persona que le escucha quede encantada y quiera saber más. Entonces, este encantador no es un brujo, no es un hechicero, sino es saber decir las cosas. Y eso es un desafío que tenemos todos nosotros. Tenemos este desafío porque cuando nosotros hablamos la escritura a otras personas necesitamos hacerlo en el orden del Abba para que la otra persona entienda, para que la otra persona anhele estas cosas, no se confunda o se enoje o no quiera saber, sino ese tipo de encantador es Nashon. Y Nashon Salmón, Salma, que está en el hebreo. El Salma que vemos, ojo, el orden histórico, genealógico,
vamos viendo Salmá es una prenda. Usted, o bueno, en el caso de alguien, puede pedir prestado algo, pero va dejando una prenda para que sepan que va a volver a pagar, a entregar, a dejar, ¿no? Entonces, este salmón que dice aquí, salmá en el hebreo, este salmá es una prenda. Y nosotros, el pueblo mismo del Abba, estamos así, somos como una prenda, porque nosotros recibimos esta heredad, como se decía al inicio. Nosotros recibimos esta instrucción. Y esta vida está en prenda, esta vida está dejada ahí por pago, porque si no sabemos, la escritura en el libro de Isaías dice que mi palabra no volverá a mí vacía, dice, sino que hará lo que le mandé a hacer, no volverá vacía. Nuestra vida está en prenda, porque la escritura que nos ha sido dada no puede volver vacía, tiene que ser pagada, tiene que recibir la retribución, tiene que hacer para lo que le fue encomendado, para lo que le fue enviada. Entonces esta prenda, mire, eso es parte, como le digo, de nosotros, que estamos como en prenda, pero lo hermoso de todo esto es que el resultado que ya está dado, recuerde, el futuro del ABA es nuestro diario vivir. Nosotros hay acontecimientos que todavía no experimentamos, todavía no miramos, pero el ABA ya los tiene preparados desde antes, ya los tiene dichos desde antes. Entonces, para todo eso, nosotros vamos viendo cómo se va formando Yahshua. En el verso 5 dice, Salmón, quien es la prenda, ¿no? Salmón regeneró de Rahab a vos. Aquí, si usted lee en el libro de los jueces, va a ver que se habla de Rahab como de una prostituta. Hemos aprendido también en la congregación que Rahab es una nevia o lo que se conoce como una profetisa. Pero esto es muy importante al momento de leer acerca de Rahab. Es muy, muy importante. Porque usted va a ver que sí le decían prostituta. Ojo, pero esto hay que pedirle al Abba que nos ayude a entender. Sí le decían prostituta a Rahab. Porque el medio donde ella se movía, donde ella vivía, se desenvolvía, era un medio idólatra. Era un medio pagano. Entonces la costumbre que tenía Rahab era contraria a ese medio pagano. Y ese medio pagano, porque ella no estaba de acuerdo con ellos o no practicaba de lo que ellos hacían, ellos le decían prostituta. Claro, para un religioso el desenmascararle, el decirle las cosas como son, aclararle las cosas como son, es ofensa. Se convierte en oprobio, se convierte en insulto. Entonces a Rahab le decían prostituta porque estaba fuera del medio religioso del que ella vivía en ese tiempo. Ahora, aquí vemos en el verso 5, dice, Salmón engendró de Rahab la prenda, engendró de Rahab a Boaz. Este Boaz es el dinamismo, pero para saber hacer las cosas calculadamente, no precipitadamente, al apuro, no como salga, sino saber planificar, saber llevar una estrategia. Este Boaz, ese es el dinámico, pero no un dinámico por fuerza propia, sino por causa de que se sienta a meditar las cosas, se sienta a planificar las cosas. Entonces, vemos que de Rahab, esto también es bonito porque se venía aprendiendo y decía, ¿por qué muchos dice solo padre, 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 padre? Y después va nombrando la esposa y el esposo. Nos hacía ver que parte del cumplimiento
entren las mujeres, por eso en este caso de los casados que el Abba nos permite, el propósito del Abba, el trabajo del Abba es papá, mamá, esposo, esposa. Comienza a perder orden cuando solo va el esposo, o solo va la esposa, o va la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos. Entonces comienza a perder el orden. Mientras que aquí vamos viendo que son parte fundamental en algunos trabajos, en la mayoría de trabajos. Entonces, por eso toma en cuenta Salmón, de Rahab a Boaz, de Rahab, de quien se opone al sistema religioso, al medio en el que uno se desenvuelve, de Rahab a Boaz, a quien es dinámico, pero no dinámico literal, ¿no? Que es hiperactivo, que no, sino de alguien calculador, de alguien que piensa bien las cosas antes de hacerlas. Y luego dice, Boaz engendró, una vez más, regeneró de Ruth a Obed y Obed a Isaí o Isaí. Ruth, una de las traducciones para Ruth es investigador o investigadora en este caso, ¿no? Y también vemos, es necesario que el Abba nos permita, ya vamos a comenzar a contar. Es muy necesario porque hay personas que dicen, Mateo no sabía contar, porque si usted ve las generaciones están mal. Parece que está mal, pero ya vamos, que el Abba nos permita, ya vamos a ver. Entonces Ruth, como le decía, uno de sus calificativos es investigadora. Entonces, Boaz, el dinámico, regeneró de Ruth, de quien investiga, a Obed. Obed, esta palabra es bastante frecuente en la escritura. Obed quiere decir siervo o servidor o quien está al servicio. Mire, entonces Boaz, el que es dinámico, de quien es investigador, ¿qué regenera? ¿Qué fruto sale de ellos? ¿Qué fruto? Ah, ya, sale el Obed, quien es el servidor o quien sirve. No estamos mirando simplemente el orden de los padres y abuelos y bisabuelos así, no. Estamos mirando las cualidades que se van juntando para que vayan haciendo, para que vayan haciendo. Y en este caso, como vamos viendo, se vaya regenerando, regenerando. Y entonces dice Boaz de Ruth a Obed, el que sirve o uno que sirve, y Obed de Isaí a David. Este Isaí que vemos aquí, es bonito este nombre, ya que el nombre de Isaí también quiere decir él posee, o heredad de él, o porción de él. Entonces miramos, ¿no? Que de Obed, del servirle al Abba, de tener un servicio con él, produce tener una posesión, a David, a Ishai. Ishai es tener una posesión o quien él posee. Entonces vamos mirando que la unión de personas en el ámbito histórico van dando por resultado un varón o va formando el varón que vemos que es Yahshua, ¿no? Y que ya vamos a llegar ahí. En el verso 6 dice, Isaí, la porción, engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Cuando venimos viendo la palabra regenerar, que aparece aquí como engendrar, dice al rey David. ¿Por qué hace énfasis del rey? Cuando nosotros vemos aquí del rey, vemos que alguien que no tiene otra autoridad, sino la que ya le fue inculcada, la que ya le fue puesto en sus manos. Y nosotros podemos mirar en la escritura que David estaba pegado a las cosas del Abba, estaba ligado a las cosas del Abba. Entonces, por eso le califica como rey, porque un rey no está sujeto a ninguna autoridad, es la autoridad, pero no la autoridad en sí mismo,
sino la autoridad que le fue inculcada. El nombre de David en días anteriores también veníamos aprendiendo. El nombre de David también se puede entender como el amado. Entonces, cuando una persona es rey, cuando una persona no tiene autoridad terrenal sobre él, no se rige por lo que dicen las autoridades, por lo que dicen, no se rige por lo que dice el medio, sino que la autoridad es lo que se le inculcó desde niño. Ese es considerado rey, ese es tomado en cuenta como rey. Y David, que como se decía hace un momento, quiere decir también amado. Entonces, cuando uno no está bajo el régimen terrenal, bajo la autoridad terrenal, claro, se convierte en un amado. Eso es lo que regenera Isaí. Eso es lo que arregló Isaí. Aprendíamos, y ya vamos a mirar que el Abba nos permita, aprendíamos que Joseph, quien se creía que era el padre de Yahshua, era un varón sadik o un hombre justo. Vemos que en Isaí también se dio de esa manera, porque aun cuando los hijos constaban en las filas del ejército de Israel, tenían el temor del Abba, tenían la instrucción del Abba. Y David también hubiese estado en las filas del ejército, pero todavía era un niño, todavía tenía obediencia, todavía tenía esa sensibilidad a las cosas del Abba. Entonces, eso es lo que se regenera conforme vamos pasando en esta tierra. Recuerde, la palabra genealogía es el cambio incesante, lo que vemos al inicio que es el libro de las generaciones. No, es el aumento, es el cambio que vamos teniendo. Por eso es muy importante conocer las familias para saber por qué clamar, por qué tratar de romper en nuestras vidas, qué espíritus familiares reconocer y abandonar. Muchas cosas. Ya dice, Isaí engendró al rey David, como le decía lo del rey, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esto causa controversia cuando se escucha. Ojo, aquí una vez más vuelve a hacer énfasis de que el amado es rey, y de quien no está ligado a las autoridades terrenales es amado, es rey. Y dice, David engendró o regeneró a Shlomo, que es el próspero, Salomón es el próspero o es el pacífico. Regeneró al próspero, al pacífico, de la que fue mujer de Urías. Esta parte es muy importante, ya que al escucharlo así, de la manera que está relatado, de la que fue mujer de Urías, o sea que David regeneró algo de algo que le era ajeno. No va por ese lado. Cuando habla aquí al decir de la que fue mujer de Urías, esto es enorme y a la vez es hermosísimo. El nombre de Urías quiere decir la de Yah, como cuando nosotros decimos aleluya, es alabanza al nombre del Abba, es una forma poética apocopada o acortada del nombre del Abba. Entonces, Urías en hebreo, Uriah, es la de Yah. Pero aquí la de Yah, lo que está traducido como luz, la luz de Yah, eso está mal, sino que por causa de que necesitamos entendernos. La de Yah estaba sin función. No era Urías, era la de Yah. Y de esa de Yah estaba la parte femenina sin función. Entonces, esa parte femenina que estaba sin función se une con David y regenera lo pacífico, lo próspero. Pero estas palabras también necesitamos entender, porque cuando uno escucha pacífico,
cree que va a ser todo tranquilidad, todo bienestar, todo viento en popa. Y próspero, los bolsillos llenos de dinero, carro, casa, negocio. No, la escritura se sale del ámbito literal, se sale de lo terrenal, de lo humano. Entonces, cuando habla de próspero, es nosotros haciéndonos acreedores. El otro día aprendíamos igual, lo que el Abba permita que pongamos en la mente, en el corazón, nadie puede tomar. Entonces, cuando habla de próspero, es hacernos acreedores de estas riquezas, de estas maravillas. No es el dinero, también es una parte importante, ¿no? Es una parte necesaria, pero para eso somos enviados a trabajar. La escritura habla de que haya prosperidad en nuestras vidas en cuanto a estas riquezas, de no ser incautos, de no ser ignorantes, sino de tener claro el trabajo del Abba. Y cuando dice de la mujer de Urías, la parte cuando nosotros escuchamos hablar de mujeres en la escritura, sabemos que son religiones, sabemos que son debilidades, sabemos que son parte sensible, sabemos que son vaso más frágil, pero no es porque se esté tratando específicamente de una mujer, sino es una cualidad que está en la parte femenina. Entonces, esta parte femenina que vemos aquí era era algo necesario para mirar, dice, de la que fue mujer de Urías, de la parte femenina que hacía mirar la or. La or es el entendimiento de estas cosas. La luz es algo que emiten las lámparas, los focos. La or es el entendimiento de estas cosas. Entonces, la parte sensible que hacía tener el entendimiento de estas cosas, claro, fue, fue el conducto para que venga esa prosperidad, para que venga esa tranquilidad. Tranquilidad a sí mismo, no en el sentido literal, ¿no? Sino tranquilidad en el caso nuestro de que Yahshua está de nuestro lado, de que el Abba está de nuestro lado o que nosotros estamos en el bando de Él, esa tranquilidad, tranquilidad que produce en nosotros angustia, que debe producir en nosotros angustia por nuestros familiares, tranquilidad que debe en nosotros causar desesperación por las cosas que no se mira, que no se entiende, de ese tipo. No, no como en las iglesias enseñan que todo es amor y paz, que todo es prosperidad. No en ese sentido. Entonces dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de quien fue la mujer de Urías, de quien fue la parte sensible de la Ordella. Hasta aquí, hasta esta parte, vamos a ver qué es el número, el primer 14 de las generaciones que se van enumerando. Hay que hacer unas cuantas aclaraciones, pero vamos a ver que de esta parte es así, ¿no? En el verso 7 dice, Salomón o Shlomo, el próspero, el pacífico, regeneró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Estos nombres que se siguen mostrando, que se siguen dando, vienen a ser otro tipo de cualidades. Salomón dijimos que es el próspero, el pacífico. Engendró vemos que es regenerar a Roboam. Roboam quiere decir un pueblo amplio, un pueblo extendido, ensanchado. La escritura nos dice que nosotros debemos ampliar nuestras estacas, es decir, la forma en que estamos asentados a vivir debe ser amplia para dar, para hacer participar. Debemos ser amplios. Si se necesita 10, dar 15 en caso de que vaya a hacer falta algo. Estar previstos. Yo que sé, como le decía, si falta algo, llevo dos en caso de que necesitemos, nos haga falta en ese momento no estar en apuro, sino ya tenerlo de reserva. Entonces, el próspero acá, próspero en la escritura, engendró o regeneró a
Roboam, que es el amplio. Y Roboam a Abías. Este nombre es bien bonito. Este nombre está escrito Aleph, Bet, Yod, He. Aquí otra vez aparece el nombre del Abba, pero es importante, ya lo hemos de tomar en cuenta. Es muy importante aquí, literalmente ese nombre lo traducen como ya es Abba, como en Aleluya, ya es Abba. Pero este nombre expresa la primera y la segunda letra de las creaciones del nombre del Abba. Estas creaciones que quiere el Abba las podamos mirar, expresan pureza, expresan el trabajo del Abba limpio, puro, apartado, antes, porque todo esto es antes de la formación. Entonces, cuando habla Abya, que está como Abías, es quien dirige en lo puro. Nosotros tenemos mucha contaminación. David dice, en pecado me concibió mi madre. Y así vamos viendo en diferentes lugares que nosotros venimos con mucha contaminación. Pero este nombre que vemos aquí, Abías, que dice que también fue regenerado, es la pureza del Abba en nosotros, la pureza de Él, la pureza de la creación de Él. Cuando nosotros leemos la palabra Abba, es un principal, es un dirigente, es una cabeza a la cual necesitamos estar ligados. Para yo poder decirle Abba, necesito estar comprometido, necesito estar al tanto de lo que demanda, de lo que dice, para yo poderle decir Abba. Porque si tan solo lo digo sin saber ni qué dice la escritura, no, eso no tiene efecto, eso no tiene cavidad. Por eso aquí cuando habla de Abías es la pureza del Abba. Y quiere el Abba que nosotros también alcancemos esa manifestación. Como le decía, estos nombres son importantes y hasta aquí vamos a ver un número considerado hasta el verso 6, donde se cumplen las primeras 14 que dice el verso 17. Y en el verso al final, ¿no? Dice Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa, este nombre es un curador o un sanador. Esto hay que tener claro. En la escritura hay curanderos o brujos, pero también hay curador, como en este caso. Pero no pensará como en el tiempo actual. Un curador no es quien le hace un corte en el cuerpo, le retira un órgano entre comillas dañado y le manda prescribiendo una receta, pastillas y cosas así. Eso no es un curador, ojo. En la escritura un curador es alguien que a través del compromiso con el Abba, a través de la intimidad con el Abba, del temor al Abba, hace que haya sanidad, que haya curación. No por la fuerza de esa persona, sino porque viene a ser un instrumento para eso. Porque la sanidad no viene por quien dirige, por el pastor, por el profeta, no. La sanidad viene por la orden del Abba, por el clamor que se ha hecho, por el acuerdo que se ha formado. Por eso viene la sanidad a través de una u otra persona. Aquí aparece Asa en este caso, que es el curador, y también es Asa, curador o sanador. Entonces, recuerde, no es Asa, es el acuerdo que se hace, el acuerdo que se llega para que se manifieste la sanación del Abba. Al Kadosh de Israel, si Él nos permite, hemos de seguir mirando. Si tiene algo, como se dijo al inicio, compártalo. Si tiene algo para agregar, toda a Él. Que nos dé permiso el Abba. Hemos de seguir mirando esto hasta llegar a los números indicados y a la vez también tratar de ir mirando el por qué muchas generaciones no son tomadas en cuenta.
Y eso ha sido causa de que digan, es que la genealogía de Mateo está mal, es que la de la genealogía de Lucas no coincide. Es por causa del plan que se ha ido dando y en ese proceso muchos de, han quedado destituidos o han sido eliminados. Y quiere el Abba que las cualidades que vamos viendo aprendamos a desarrollarlas, aprendamos a manifestarlas para que se vaya formando el Yahshua en nosotros, que Yahshua quiere decir la salvación que el Abba da a través del Hijo o mostrada en el Hijo. Entonces, si el Abba nos permite, hemos de seguir mirando, revisa en casa, si puede adelante la lección, que el Abba tiene algo especial para cada uno. Al Melech de nuestra salvación le damos toda, al Kadosh de Israel le damos toda, en quien podemos hacerlo, lo hacemos en Yahshua HaMashiach. La invitación de parte del Abba, 8 de la mañana tenemos reunión de estudio. Ojo, venimos aprendiendo que de 8 a 9 de la mañana es el final, es el cierre de los estudios. Entonces pidámosle al Abba que madruguemos, como dice el Salmo 63, de madrugada te buscaré. Que el Abba nos permita hacerlo de esa manera para poder concluir a las 8 de la mañana la última reunión. Que el Abba nos guarde y nos dé brajá en el Adón Yahshua HaMashiach. Shalom Israel.